Bueno, vamos a hablar de la tabla de símbolos. En el video anterior nos quedamos platicando, solo quiero revisar si realmente tengo audio. Sí, bueno. En el video anterior nos quedamos platicando de que teníamos como resumen analizadores léxicos, semánticos y sintácticos, ¿verdad? El analizador léxico nos servía para definir qué era una palabra y para empezar a generar palabras, digamos. Él iba a revisar carácter por carácter el código que nosotros tuviéramos y de ese código el analizador léxico iba a generar un token o un lexema, digamos, iba a sacar el lexema que iba a ser un componente léxico, digamos, va a tener una categoría, porque puede ser identificador, una palabra reservada, un símbolo, un operador, entre otras categorías que ya vimos. Y entonces el analizador léxico lo que iba a hacer básicamente era devolverme esta palabra. Una vez tuviéramos esta palabra iba a ser solicitada por el analizador sintáctico. El analizador sintáctico se iba a encargar de ver que todas las palabras que él iba solicitando casaran donde debían, porque así debía de ser, o así lo decía la gramática, y después venía el analizador semántico para ver que este tuviera algo de sentido. Y entonces nosotros nos quedamos hablando, en principio, de este analizador léxico, ¿verdad? Que en el ejemplo que tenemos acá, tenemos primero leemos la L, después la E, la T, tenemos un espacio, nos damos cuenta que esto ya acabó, tenemos un token que le vamos a llamar LED de momento, tenemos las edades, que empezamos a leer E, D, E, A, D, E, S, y tenemos un igual, y al final esto me genera un nuevo token edades, tengo un símbolo igual. Después, disculpen eso de ronquera, creo que es un poco de saliendo de COVID, pero ahí estamos, bien. De ahí tenemos los corchetes que abrimos y cerramos, y dentro de estos corchetes vamos a tener, leemos el primer token, que sería el corchete que abre, después tenemos un 5, una coma, un 6, que le hace falta acá, y el 5.5 y el corchete. Entonces, ya generamos distintos básicamente tokens que nosotros necesitamos para hacer nuestro análisis. Bueno, hasta ahí todo bien, pero de esto genera algo que nos va a servir para el analizador sintáctico y el analizador semántico, que le vamos a llamar tabla de símbolos. ¿Qué es una tabla de símbolos? Va a ser una tabla que me va a permitir estar guardando información de todos los símbolos que yo voy registrando. Esta tabla se va a compartir con el analizador semántico porque a él le va a servir para poder saber si estoy hablando del símbolo edades en un ámbito en específico, qué tipo de dato debería de tener, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve. La función principal de la tabla de símbolos va a ser almacenar identificadores, pero realmente va a almacenar símbolos. Podemos almacenar números, cadenas y lo que nosotros querramos. Muchas maneras de trabajar nuestras tablas de símbolos hay, pero va a depender del lenguaje y del compilador y cómo se implemente. Pero básicamente insertamos en la tabla de símbolos y básicamente vamos a devolver un apuntador del componente léxico. La mayor parte de estas tablas de símbolos funcionan con estructuras de datos tipo hash, que es clave o valor, porque nos facilita bastante encontrarla. Básicamente esta tabla de símbolo existe durante el proceso de compilación o traducción y muchas veces después ya no nos sirve y se elimina, digamos. Esto no es algo que se vaya a guardar, sino nos va a servir y le va a servir al compilador como para ayudarse. Las palabras reservadas nos van a servir para estar dentro de la tabla de símbolos también, definitivamente. Y básicamente nos va a ayudar, digamos, a comunicar con mi analizador léxico, con mi analizador sintáctico, y nos va a ayudar a poder llevar un control adecuado de toda la información. ¿Verdad? Entonces, básicamente,
nos va a ayudar, digamos, a comprender toda la información. Y este sería un ejemplo de una tabla de símbolos. De acuerdo al ejemplo que nosotros teníamos, solo que yo le puse un fin de instrucción al final, que me hace falta acá, pero lo podríamos poner. Y lo primero es que revisaríamos otra vez let, digamos. Let vendría como una palabra reservada, el lexema es let al final, la dimensión de esta es 0, porque no va a ocupar, y el valor que tiene en sí mismo es 0. Acá podríamos guardar el ámbito y también podríamos guardar la línea donde fue declarada. Entonces voy a agregar una fila, una columna a la izquierda, y vamos a poner declarada en, y el ámbito lo vamos a dejar como otra columna aparte porque nos sirve, digamos. El ámbito y bla, bla, bla. De momento creo que ahí estamos. Solo vamos a subir esto un poquitito y vamos a ir corrigiendo un poco esta tabla de símbolos dummy que estamos llenando ahorita. Entonces, el ámbito sería el lugar donde nosotros nos encontramos. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar que estamos dentro de nuestro main, y eso, algo por el estilo, o dentro de una función en específico que se va a llamar main y todas están dentro del mismo ámbito, porque al final es el scope en el que nos encontramos, digamos, el ámbito en el que nos encontramos. Declarada en sería la línea donde la declaramos, imaginémonos que estamos en la línea 5, 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 5. Y referencias de momento no tenemos, digamos. ¿Por qué no tenemos referencias? Porque no hemos terminado de leer, digamos, el código que nosotros estamos utilizando. Estas referencias nos sirven para saber a dónde nos hacen referencia y si alguien realmente nos hace referencia. Pero esto nosotros lo vamos a ir viendo mientras avancemos con nuestro análisis. Al final, acá tenemos una palabra reservada let, tiene un valor, un ámbito, donde fue declarado, tengo un identificador, tengo que es el lexema es edades, tiene una dimensión de 0, de momento no tiene ningún valor porque no le hemos asignado el valor. De ahí tenemos los iguales, tenemos el corchete que abre, 5,6,5.5, corchete que cierra, punto y coma, y con esto ya vamos bien. Ahora, acá es interesante que a pesar de que nosotros terminamos, nosotros no le asignamos nada a edades. Podríamos pensar, no, pero mira, edades realmente debería tener una dimensión de un arreglo de 3 porque al final si nos damos cuenta, le estoy asignando a edades un arreglo que es de tamaño 3, sería 5, 6 y 5,5, que debería ser la información que debería tener y debería de tener el valor 5,6,5,5, 5.5, ¿verdad? Esos tres valores. Pero como nosotros ahorita nos estamos refiriendo al momento en específico del analizador léxico, nosotros todavía no estamos ejecutando la acción que esto debería de modificarlo mi analizador sintáctico, ¿verdad? Cuando ya él reconozca la gramática, reconozca que esto es una asignación y él pueda darle más información a esta tabla y la vamos a empezar a depurar dentro del analizador léxico y sintáctico. De momento nosotros aquí solo agarramos todo lo que había y lo definimos, digamos, en esta tabla de símbolos. Muchas veces ya no vamos a definir, hay algunas palabras reservadas que no nos van a interesar tener acá, puntos y comas y demás, pero nos va a servir porque al final, digamos, como una referencia es lo que muchas veces nosotros le mandamos a mi analizador sintáctico. Entonces él ya sabe que a él le viene, por ejemplo, cuando yo le mando let, le viene un token que su lexema es let, que es una palabra reservada y del tipo podría ser tipo de variable, digamos, del que le vamos a asignar, ya sea let, const, var en el caso de JavaScript. Y depende de del tipo de variable, él puede decidir algo. Viene un identificador, él sabe que es de un tipo ID y es de tipo edades.
¿Qué ventaja tiene él? Que puede revisar si este identificador ya existe, y si ya existe el LED y edades, pues depende de cómo estemos trabajando JavaScript, nos va a decir, mira, no se puede o sí se puede. Entonces, y esto también tiene mucho que ver con el ámbito. Al final, ¿cómo reconocemos el ámbito? Nuestro ámbito va a ser, digamos, el entorno en el que nosotros nos encontramos desarrollando algo, básicamente, digamos. Entonces, esta tabla de símbolos la vamos a llenar para empezar a generar información del código que nosotros estemos analizando. Si se dan cuenta, con un pequeño ejemplo de una asignación, generamos una tabla de símbolos bastante grande y esto es lo que nosotros le vamos a mandar a mi analizador sintáctico. Algo interesante y algo importante es que usualmente pensamos, bueno, entonces yo voy a generar esto y se lo voy a mandar de un solo a mi analizador sintáctico, pero la mayor parte de veces no es así. Lo que nosotros hacemos es que el analizador sintáctico me va a pedir un token, me va a decir, mira, dame un token, el analizador sintáctico, que es el que sabe cómo va el orden de las palabras. Y entonces, cuando el analizador sintáctico le pide un token al analizador léxico, entonces el analizador léxico empieza y dice, voy a agarrar primero la L, voy a agarrar la E, voy a agarrar la T, aquí tengo un espacio, pues yo me doy cuenta de que LED en sí mismo es un token, voy a generar una referencia dentro de mi tabla de símbolos y le voy a mandar la referencia a mi analizador sintáctico. Mi analizador sintáctico dice, mira, me mandaste esto, ¿ok? Bueno, yo te pido otro, porque me hace falta otro. Entonces viene el analizador léxico y dice, bueno, yo me quedé acá, el espacio lo voy a ignorar y empiezo a leer E, D, A, D, E, S y digo, mira, estos son edades. Por lo tanto, este es un token de tipo identificador, entonces te lo voy a mandar y te lo mando, digamos. Y con eso quedó. Y después dice un igual y los corchetes y demás. Entonces, básicamente, de esta manera es como nosotros vamos a ir generando, digamos, token por token. Otra vez es importante, y yo lo puse aquí como un arreglo, es que no vamos a hacer ningún substring y separar por espacios y demás, sino nosotros vamos a ir leyendo carácter por carácter para generar los tokens de acuerdo a los autómatas, que es algo que vamos a ver la introducción en este momento, ¿verdad? Entonces, esto sería la primera parte de la tabla de símbolos y para qué nos sirve y cómo la vamos a ir llenando de una manera fácil.